Definir el aprendizaje desde el punto de vista biológico involucra primero establecer que los sistemas vivos son aquellos que tienen la capacidad de conocer su ambiente, transformarlo a través del aprendizaje para en un momento dado poder sobrevivir a través del tiempo. Si nosotros queremos analizar qué es el aprendizaje desde el punto de vista biológico, tenemos que hablar de, primero, cuáles son las estructuras que se involucran por parte del sistema vivo en el aprendizaje. Todo esto tiene que ver con un proceso evolutivo. Como estas estructuras, en la medida que han ido evolucionando, van permitiendo que el sistema vivo pueda en su entorno conocerlo y transformarlo para poder sobrevivir y sobrevivir a través del tiempo. Nosotros sabemos que desde el punto de vista evolutivo, los organismos unicelulares tuvieron que desarrollar estructuras muy diversas y quizás muy sencillas, pero a la vez muy complejas desde el punto de vista de la función que realizan para poder conocer y aprovechar el entorno en que se encuentran. Así nosotros sabemos que en los organismos unicelulares una amiba puede, entre comillas, definir y aprender a distinguir entre una partícula de azúcar y una partícula de sal y cuál es la que le va a aportar mayores beneficios para obtener quizá mejor energía. Más adelante, en otros organismos como la planaria, se hicieron un conjunto de experimentos en los cuales empiezan a resolver problemas. ¿Cómo se han hecho estos experimentos para resolver problemas? A través de la resolución de laberintos. Un primer experimento que se hizo fue que la planaria aprendiera a resolver el laberinto, y una vez que aprendió a resolverlo, mataban a la planaria, la picaban y le daban de comer planaria a otras planarias, puesto que son carnívoras. Comparando cómo resolvían las planarias que habían ingerido previamente a una planaria que había resuelto el laberinto con otras, se dieron cuenta de que esta posibilidad de resolver más rápido el laberinto era por las planarias que habían comido aquellas que habían aprendido a resolverlo. En ese sentido empezaron a verse desde las bases neurofisiológicas con respecto a la función del aprendizaje de resolución de un problema como el laberinto. Pero no solamente eso, sino el identificar dentro de la célula cuáles estructuras, cuáles son las sustancias que intervienen, si solamente intervienen sustancias de tipo químico o también intervienen otro tipo de elementos como el flujo de iones que se da a través de los organismos. Entonces nosotros podemos decir que en los últimos años, a través de el desarrollo de la tecnología, a través de hacer un conjunto de experimentos, se ha podido caracterizar en un momento dado en distintos niveles evolutivos lo que pudiera ser el aprendizaje como una parte de la resolución de un problema. Muchos de los experimentos de comportamiento
animal, que ese es el otro aspecto que nos permite identificar qué es un aprendizaje, fueron desarrollados a través de hacer distintos experimentos de cómo un ave reconocía y aprendía de sus progenitores. Todo el mundo, o al menos muchos, conocemos los experimentos que se hicieron cuando, al saber que un ave eclosionaba del huevo, y lo primero que identificaba, que veía grande, lo identificaba como su progenitor. De esta manera los enseñaron a volar, a comer, pero aquí nosotros estamos además desarrollando otro aspecto. Las aves se identificaban con los humanos y no con sus propios congéneres. ¿Y qué fue lo que se hizo? Fue buscar los mecanismos para que todas estas aves puedan en un momento dado tener un aprendizaje de cómo comportarse como aves y a la vez que nos enseñen cómo aprenden. Nosotros podemos decir que desde este punto de vista de cómo aprenden, hay cierto tipo de aprendizajes que quizás se habla que ya genéticamente vienen programados. En ese sentido, podríamos hablar de todos los aspectos de los instintos. Pero también, a través de experimentos como el de Pavlov, con la campanilla, para que al asociar el sonido de la campanilla, los perros con la comida, con la hora de comer, los perros asociaban ese estímulo, ese mensaje, e inmediatamente daban una respuesta fisiológica. ¿Cuál? La de secretar jugos gástricos. Y a este tipo de aprendizaje se le conoce como un aprendizaje de programado, en donde nosotros tenemos un acondicionamiento clásico. Podemos decir que evolutivamente muchos organismos, sobre todo hablando de peces, aves, mamíferos, tienen esta posibilidad de un aprendizaje de acondicionamiento clásico. Simplemente nosotros lo podemos identificar en las mascotas. Nosotros podemos tener cierto tipo de sistemas vivos como las aves o algún otro tipo de, incluso los peces, que identifican muy bien cuándo es la hora de comer, cuándo es la hora que llegamos, y dan respuestas a estos estímulos. E incluso pueden en un momento dado buscar una comunicación con nosotros e identificar cierto tipo de conductas que están haciendo que modifiquen su entorno y que nosotros ante esa conducta reaccionemos como sistema vivo. ¿Qué otro tipo de aprendizaje podemos tener más adelante? El aprendizaje de imitación, que muchos mamíferos ya presentan. En este caso nosotros podríamos hablar de un aprendizaje de imitación, y ejemplos de esto se dan en básicamente todos aquellos mamíferos, por ejemplo los simios, en donde por imitación y observar al estar en contacto con otras especies, aprenden a manejar una canoa, aprenden en un momento dado a lavar la ropa. El otro aprendizaje que todo el mundo ya reconoce es el aprendizaje para la resolución de problemas.
la resolución de problemas se puede dar desde los pulpos, que son invertebrados, en donde pueden resolver laberintos. En el uso de problemas para obtener mejor la comida se puede dar con ejemplos como las gaviotas, que en los muelles pueden identificar muy bien qué zonas pueden utilizar para lanzar las ostras y poderlas comer. O aquellas aves que son predadoras de huevo, que saben muy bien cómo elegir una cierta roca para poder estrellar el huevo para poder ingerirlo. El cómo guardar comida y dónde guardar comida. Las ardillas que acumulan durante la época de gran cantidad de producción de bellotas y que las esconden. Tienen que tener un aprendizaje de dónde esconderlas y además una memoria de cómo esconderlas. Las matriarcas de los elefantes, que en un momento dado tienen en su memoria toda la ruta trazada de dónde están tanto los bebederos como en un momento dado las zonas donde puede alimentarse la manada. En ese aspecto, nosotros podemos decir que hay todo un aprendizaje de tipo social. Pero evolutivamente estos aprendizajes también se ven limitados. En el libro de la biología del arte nos ejemplificaron por primera vez un experimento que se hizo entre niños que empezaban en un momento a poder manipular lápices y simios. Se les daban hojas de papel, se les daban colores, hojas de papel en blanco, y se veía cómo llenaban esa hoja de papel, qué colores seleccionaban y cómo en un momento dado reaccionaban ante una hoja de papel que tenía una raya horizontal o una raya vertical, y qué era lo que sucedía al ver dos espacios separados y tratar en un momento dado de llenar esos espacios. O que si una hoja tenía una figura en un lado, cómo se trataba de equilibrar mediante el dibujo esa figura. Pero también los resultados dieron una observación muy importante. El niño seguía avanzando. El chimpancé llegaba hasta un cierto nivel evolutivo y allí se quedaba. En la actualidad nosotros sabemos de distintos experimentos con los simios que pueden aprender, interpretar y comunicarse con otras especies como la nuestra a través del lenguaje de señas, y que pueden establecer cierto tipo de diálogos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que estas especies no han sido capaces de enseñar a sus congéneres ese lenguaje de señas. Esto nos indica que en los distintos niveles evolutivos se dan ciertos topes hasta ahorita que no sabemos si siguen evolucionando las especies hasta dónde van a llegar, ¿no? Y además también tiene que ver cómo se plantea el experimento y hasta dónde se plantea. Experimentos realizados en aves con gallinas se sabe que identifican muy bien la sombra de las distintas aves. No es lo mismo para ellos la sombra de un avión que la sombra de un halcón o de algún otro predador. Empiezan a comunicarse entre ellas y a emitir cierto tipo de cacareos que nos van a alertar. Y todo esto tiene que ver con también cómo está desarrollado
el cerebro dentro de cada una de las diferentes especies. Todos sabemos que el cerebro reptiliano es en donde residen todas las emociones primarias de miedo, de hambre, de placer, de alerta, de reacción ante un ataque, de defensa. A diferencia de un cerebro que ya contiene una corteza, que ya contiene los dos hemisferios relacionados, en donde el tipo de relaciones que se puede dar va a ser distinto y por lo tanto el nivel de aprendizaje va a ser diferente. ¿Qué otra cosa podemos hablar del aprendizaje desde el punto de vista evolutivo? La utilización de la tecnología. Y cuando hablo de la utilización de la tecnología en los diferentes sistemas vivos, todos nosotros sabemos que hay aves que utilizan varitas para, en un momento dado, poder sacar de ciertos nidos o de ciertos troncos a los insectos. Que hay, como ya había mencionado antes, aves que utilizan las rocas como un yunque para poder romper huevos. En los simios se hizo un experimento por parte de los japoneses, sobre todo los simios que saben cascar y comer nueces, donde numeraron las rocas que servían como yunque y las rocas que servían como martillo y se dieron cuenta de algo. Cada individuo tenía su yunque y su martillo de preferencia. Y además de otra cosa, si un simio era introducido al grupo de cascanueces con una cierta edad más allá del año, resulta que ya no aprendía a hacer este tipo de rompimiento de nueces. Este tipo se inicia a través de la imitación y a través de la observación que tiene el bebé cuando está junto a la madre y la madre se está alimentando. Por lo tanto, ahí tenemos también un cierto nivel de hasta cuándo y hasta dónde puede aprender. En ese sentido, ¿qué tanto hemos nosotros como homínidos retomado evolutivamente todos este tipo de aprendizajes? Pues todo lo tenemos, pero además con el desarrollo que tenemos de nuestro sistema nervioso, podemos en un momento dado establecer otro tipo de relaciones que no todos tienen. Todos aquellos organismos que migran, se sabe que tienen cierto tipo de estímulos, como sería los patrones magnéticos de la Tierra, pero se sabe que pueden hacer mapas mentales. Esto ya se ha comprobado para resolver en un momento dado cierto tipo de rutas de migración, porque las rutas de migración son importantes. ¿En qué sentido? En que no solamente cambia el ambiente donde el organismo va a vivir una temporada, sino que ese cambio de ambiente va a favorecer y a propiciar la reproducción y el flujo génico entre las poblaciones. Cuando hablamos de la tecnología que utilizan los distintos animales, nosotros sabemos que las aves durante el cortejo tienen distintos tipos de desarrollo tecnológico, desde el cómo tejer un nido, desde cómo hacer cierto tipo de estructuras que llamen la atención de la hembra, hasta en un momento dado cómo establecer ciertos estímulos durante el cortejo, porque en el cortejo de
de los sistemas vivos se tienen que dar señales o mensajes, mensajes donde se pueda la pareja dar cuenta de que el individuo es sano, de que el individuo tiene un territorio y de que el individuo tiene una capacidad para poder alimentar a la prole. Territorio, capacidad de, en un momento dado, de ser proveedor y además ser sano son elementos indispensables en todos los sistemas vivos para la reproducción. Todo esto, ¿cómo nos lleva hacia la situación de las diversas tecnologías que se utilizan? Las tecnologías se utilizan desde un mensaje hasta, en un momento dado, una demostración de todas estas cualidades que se están buscando. Luego está el comportamiento social, porque hemos estado hablando de individuos. A final de cuentas, la especie, lo que importa es las poblaciones, sobre todo desde el punto de vista evolutivo. En la medida que una población puede perdurar a través del tiempo y puede irse adaptando, podemos decir que está evolucionando. Y esto le da un éxito. Todas aquellas especies que han desaparecido por causas naturales y no por otro tipo de causas como las que ahorita tenemos en la sexta extinción, son especies exitosas. Y dentro de esta situación podemos decir que dependiendo de el entorno, el medio y cómo se maneja, las especies pueden sobrevivir. Quizá un ejemplo que va a parecer a algunos muy simple es el cómo ciertas especies se han adaptado y han regresado a vivir en las sociedades humanas. ¿En qué sentido? En muchos lugares como los graneros o como las tiendas de alimentos, uno puede encontrar aves que viven dentro de la tienda, donde ya tienen protección, tienen alimentación y tienen la posibilidad hasta de una reproducción. Y no me refiero solamente a las aves, también podemos tener insectos, podemos tener en un momento dado mamíferos como las ratas, ¿no? Y en esos aspectos, regresar y poder aprovechar las estructuras sociales que nosotros hemos creado, como son las tiendas, como son cierto tipo de los graneros o cualquier otro tipo de estructuras, y cuándo y cómo se han adaptado los zorros, los osos a vivir y a convivir, significa una capacidad de adaptación para poder sobrevivir como especie. Por lo tanto, podemos decir que los distintos sistemas vivos que conviven con nosotros en las ciudades han aprendido. Incluso se habla de que los horarios de cantos de las aves, que las aves utilizan los cantos, tanto para definir su territorio, para en un momento dado establecer dónde están sus congéneres o para buscar pareja, se han adecuado a la vida de las ciudades. Las aves de las ciudades cantan en diferentes horas que cantan las aves del campo. Y esto es un tipo de aprendizaje. La situación es cómo nuestra sociedad ha ido conjuntando cierto tipo de tecnología con esos aprendizajes
y a la vez los va integrando en un sistema de educación para nuestra supervivencia. Y en este sistema de educación nosotros tenemos que pensar que como especie hemos desarrollado modelos educativos de acuerdo a intereses, y a intereses que van desde el punto de vista histórico de la sociedad que se está conformando, hasta qué tipo de educación hemos ido desarrollando para diferentes estratos sociales. Podríamos en un momento dado hablar de quizá que la educación que se empezó a dar a través de los diferentes sistemas que formamos en la sociedad tuvieron fines distintos. Un ejemplo puede ser el de la religión. ¿En qué sentido? La religión aprovechó desde las estructuras de cómo conformar un templo, desde qué música, qué ambiente crear, cómo en un momento dado, independientemente de si la gente sabía leer o escribir, aprendía todos los ritos que esa religión proponía. Y en ese sentido, Bronowski en su libro del ascenso del hombre menciona las sociedades que no llevan un registro histórico escrito y sistematizado rodean los aprendizajes de ritos, y pone el ejemplo de cómo en Japón se tiene todo un rito muy establecido y dogmático para poder hacer una espada. En la medida en que las sociedades van dejando registros escritos de los conocimientos, de cómo en un momento dado esos conocimientos se pueden acumular para transmitir a la siguiente generación, es cuando empieza a cambiar la educación. Pero la educación tiene también intereses que van a estar relacionados con los sistemas de poder. Y en ese sentido, tenemos que tener muy claramente definido ¿para qué queremos educar? ¿Qué tipo de educación queremos? Y cómo vamos a involucrar a la tecnología con esa educación de tal manera que se llegue a formar en un momento dado un ser humano integral. Esto es muy idealista, porque nosotros sabemos muy bien que la educación en Estados Unidos, con Dewey, ¿no?, era una educación en la cual se empezaba a educar a cierto tipo de clases para que fuera la clase trabajadora y que pudiera en un momento dado adecuarse al sistema capitalista. Cuando vienen los regímenes comunistas, en donde se piensa en otro tipo de sociedad, en donde, por ejemplo, Vygotsky habla de cómo va aprendiendo el individuo, cómo se conforman en un momento dado los centros escolares dentro de una sociedad socialista o comunista, en donde la escuela era el centro y alrededor estaban las unidades habitacionales, los comercios, etcétera. Pero ahí empezaron a desarrollar un cierto tipo de educación en donde lo teórico va en conjunto con la práctica. ¿Cuándo se separó, en realidad,
la técnica de la ciencia, nosotros podemos decir que desde los griegos y más adelante, durante los siglos XVI y XVII, en donde la separación entre la técnica y el conocimiento se dieron de una manera muy tajante, sabemos que cierto tipo de científicos teorizaban y sus ayudantes eran los que llevaban a la práctica la teoría, pero ellos no se manchaban las manos. Ellos no en un momento dado intervenían en la cuestión práctica. Con el régimen socialista es cuando se vuelve a conjuntar la cuestión teórico-práctica. Y con esto podemos decir que en la medida en que nosotros conjuntamos conocimientos con las habilidades, con las actitudes y con los valores, es cuando se empieza a visualizar al aprendizaje desde otro punto de vista. Y en ese sentido, ¿qué tipo de profesor necesitamos? Sobre todo cuando queremos tener un individuo que, más que ser un engranaje más de una maquinaria que esté bien aceitada y funcionando sin cuestionarse, sea en un momento dado aquel que puede llevar con todos estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores a una transformación. En todas las sociedades se habla de el bien común, o mucho tiempo se habló de la felicidad, del bien común. Durante la Revolución Francesa se hablaba de la igualdad, la libertad, ¿no?, la fraternidad, como ideales de la sociedad. Y creo que en los tiempos actuales hemos cambiado la concepción, sobre todo con las crisis ambientales. ¿Qué tipo de individuo queremos en un momento dado para esta sociedad actual de un cambio climático, de una crisis financiera, de en un momento dado la lucha por el reconocimiento de los distintos derechos de los diferentes ciudadanos? Tenemos que pensarlo y repensarlo en qué papel juega la tecnología. La tecnología va a servir para deshumanizarnos o para volvernos más humanos, para poder integrar no solamente a las naciones, sino a todos los sistemas vivos, para poder preservar nuestro planeta que se encuentra en una crisis. Entonces, ¿qué tipo de tecnología debemos de enseñar? ¿Para qué la vamos a enseñar? Porque hemos visto que ahorita el uso de redes sociales puede llegar a cambiar en un momento dado todo un entorno, no nada más de un país, sino que estamos llegando a esa idea de la aldea global de Marshall McLuhan.